como en... Así es, como quedamos. Muy buenas tardes a todos los invitados, principalmente a los miembros de este gran panel que la doctora Nayeli Santos tuvo a bien convocarnos. Para mí, Ezequiel Ramírez, es un gusto poder compartir esta linda tarde unas enseñanzas que se vienen plasmadas en la presentación de un libro denominado El juez de la víctima, cuyo autor, el doctor Gabriel Vicente Farfán Rivera, nos transmite, nos comparte, y el día de hoy, engalanados, lo presentamos. En esta situación, quiero agradecer al doctor Benjamín Nezahualcóyotl Álvarez Ferman y a la doctora Nayeli Santos, pero también a mis compañeros ponentes, el licenciado Gabriel Vicente Farfán, autor del libro, al doctor y mi amigo Héctor González Barrera, al doctor licenciado Jorge Luna Alonso y a todos los invitados que nos acompañan en esta sesión de Zoom para este gran evento. Este agradecimiento lo hago con la finalidad de consolidar una serie de asociaciones, de grupos, de despachos y de otro tipo de movimientos que se incorporan, como lo es el Colegio de Abogados del Valle de Texcoco, de la Asociación Asocider, de la Universidad Omlit University, también de la revista Edicta, y a todos los interesados en contribuir a la generación del conocimiento científico, jurídico, pero sobre todo latinoamericano. Para mí, como director y fundador de la Asociación Juristas LATAM, es un honor que me hayan dado esta asignación de presentar este evento, y cedo la palabra a la maestra, doctora y querida amiga Nayeli Santos González, directora del Colegio del Valle de Texcoco, sede Ciudad de México, e integrante y fundadora de Asocider, con la finalidad de que nos diga palabras respecto a este evento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, pues con el gusto de saludarlos. Y bueno, llegó el día tan esperado de la presentación del libro El juez de la víctima del doctor Farfán, a quien me congratulo de conocer, un ser humano excepcional, muy noble, ¿no? De esas personas que necesitamos para cambiar al mundo definitivamente, que todo lo que hace es con la finalidad de trabajar en favor de los más necesitados, de ciertos grupos vulnerables, y esto lo plasma en este libro, en donde pues obviamente hace ver una realidad que vivimos actualmente, que es la necesidad de proteger a las víctimas. Entre otras de sus lecturas, pues es también el poner en la mesa muchos de los problemas que se viven socialmente y que a veces pues por temores o por ciertas limitaciones no se hacen ver. Y entonces en cada una de las lecturas el doctor retrata situaciones complejas y que afectan totalmente al país. Entonces, bueno, es un honor estar el día de hoy aquí presentando el libro del juez de la víctima, que es una obra maravillosa, una metodología impecable, desde los conceptos de la bibliografía que consulta, todo lo que se hace en este libro. Bueno, es un libro delicado y es hermoso poderlo leer, de verdad. El contenido que tiene es de gran excelencia y me ha encantado, ¿no? De verdad estoy muy feliz por las propuestas que hace, porque creo que también muchas veces estas obras son propuestas y son críticas al sistema que tenemos y que tiene que ser mejorado. Entonces, bueno, pues les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por encontrarse el día de hoy. Doctor Farfán, felicidades por esta maravillosa obra. Y bueno, pues sí les damos igual las gracias pues al Colegio de Abogados del Valle de Texcoco, que se encuentra representado por el presidente fundador, el doctor Héctor González Barrera, que también es presidente de Asocider y que actualmente también está fungiendo como el director de Relaciones Públicas de la revista Edicta. Doctor Ezequiel, presidente de LATAM, muchas gracias. De verdad es un honor que te encuentres el día de hoy con nosotros y que te estés integrando nuevamente. Al doctor
Jorge Luna Alonso, muchas gracias por encontrarse el día de hoy y hacer seguramente los comentarios más atinados a la obra de su gran amigo. También quiero darle la bienvenida al doctor Antonio García Olivares, que es el presidente de la revista Edicta y que el día de hoy pues se encuentra con nosotros y que es una parte fundamental para las alianzas que hemos tenido con LATAM, la Sociedad del Colegio de Abogados y la revista Edicta. Les agradezco a todos la presencia el día de hoy y bien, pues les voy a dar el uso de la voz de primer lugar al doctor Héctor González Barrera. Por favor, doctor. Si me permite, doctora, hacer la presentación del doctor Héctor. El doctor Héctor González Barrera es licenciado en Derecho por la Universidad Fray Pedro de Gante Liceo, maestrante en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, maestrante en Derecho Procesal Penal Acusatorio por el Centro de Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Dentro de su experiencia profesional, es presidente en funciones de la Asociación Internacional en Ciencias del Derecho, ASOCIDER, durante el periodo de 2019 a 2022. Presidente y fundador del Colegio de Abogados del Valle de Texcoco, director general del despacho de abogados González y Asociados, Asuntos y Negocios Jurídicos, fundado en 2003. Es conferencista internacional y dentro de sus cátedras ha impartido conferencias magnas en la Universidad de La Habana de Cuba, en la República del Perú dentro del Congreso CANAPE Periodista Internacional, y ha dado más de 100 conferencias internacionales al interior de la República Mexicana, dentro de congresos, simposios, talleres y mesas de debate. Es asesor jurídico de la 50ª Legislatura del Estado de México en la fracción del Partido de la Revolución Democrática. Ha sido asesor jurídico en México del doctor Jean-Louis Vigna, príncipe de Bantú de Camerún, asesor jurídico internacional de la asociación denominada CANAPE, director jurídico de la Asociación del Derecho Deportivo del Estado de México, columnista en la revista Ecos Diplomático, La Voz del Mundo, integrante y socio fundador del Club de Oratoria Texcoco, asesor jurídico del Ayuntamiento de Tenango del Aire, Estado de México, director jurídico del Sindicato Nacional de Trabajadores de Autotransportes Similares y Conexos de la República Mexicana, y dentro de su capacitación y actividad docente ha sido docente de la Universidad Harvard, Campus Ecatepec. También ha sido primer vicepresidente de la Federación Mexiquense de Abogados Postulantes, delegado de la CONCAM en el Estado de México y secretario nacional de la Academia. Para nosotros es un honor tener a tan distinguido elemento y luchador de la difusión de la ciencia jurídica en nuestro país. Es un honor, doctor Héctor González Barrera. Adelante. Gracias, muchas gracias, querido y estimado doctor Ezequiel. Doctora Nayeli, muchas gracias por la invitación. Y bueno, ¿qué puedo decir de nuestro querido amigo por el que estamos hoy reunidos por su magna obra, de la cual yo la veo más que, no sé, ¿no se escucha ahí? Ya se escucha, creo que me dicen que no se escucha. ¿Ya se escucha? Nuestro querido amigo Farfán, doctor Jorge Luna, también lo saludo con mucho aprecio y con el gusto de conocerlo el día de hoy. Y reiterar que la obra que el día de hoy estamos reunidos en este foro a través de las tecnologías, ¿no? Que esta pandemia nos vino a revolucionar y a utilizar la tecnología de manera correcta, ¿no? Porque a veces lo utilizamos, o antes lo utilizamos de manera incorrecta. Y pues ser parte de un homenaje al gran trabajo que realiza y que ha venido realizando nuestro gran amigo, el maestro Gabriel Farfán, en donde cuando yo tuve el honor de conocerlo, aparte de ser una excelente persona, digo yo, un tipazo, el maestro, del cual presumo su amistad, y al ver cada una de sus obras y a la que hoy nos cita, que es
El juez de la víctima, de la cual he tenido el gusto yo creo que el día de hoy lo que podamos platicar nos va a quedar muy pequeño, pero muy pequeño, porque yo lo veo más allá de una obra literaria, lo veo totalmente como una propuesta de reforma, pero que también sabemos que tristemente la historia nos ha venido a dar de topes en la cabeza, porque definitivamente las víctimas son a las que menos caso le hacen las instituciones, ¿no? Tristemente, y así lo digo, yo como abogado postulante tengo más de 18 años, tal vez muy poco, tal vez mucho, no sé, pero he tenido la desfortuna de ver a las víctimas cómo son revictimizadas en las mismas instituciones, por las mismas instituciones y por aquellas instituciones que se encargan de supuestamente proteger sus derechos de las víctimas, por llevar a cabo una mejor impartición de justicia, por llevar un exacto y estricto investigación en el debido proceso. Y bueno, también habríamos que mencionar que gracias a esta gran reforma constitucional del año 2008, en donde viene a ser un cambio del paradigma que teníamos de un sistema inquisitivo en el cual no existía como tal, o no estaba implementada la figura de la víctima desde nuestra Constitución, y menos en un código penal, ¿no? Un código de procedimientos penales, en donde no veíamos nosotros a la víctima, no teníamos esa figura que hoy, después de esta gran reforma del año 2008 al sistema penal acusatorio, pues bueno, ya se implementa ahí en el artículo 20 constitucional, apartado C, los derechos de la víctima, ¿no? Y bueno, yo creo que esto ha sido una lucha incansable por parte de la historia de las víctimas. Bueno, lo hemos visto en la cuestión de los tratados internacionales, que sabemos que los organismos internacionales tienen que venir a México a ver qué es lo que está pasando, por qué no se le hace justicia a las víctimas, a los familiares de las víctimas, ¿no? En donde vemos el caso del campo algodonero, ¿no? En donde las víctimas de feminicidio, en ese tiempo pues nada más era un homicidio de mujeres, y bueno, vienen los organismos internacionales, la Corte Interamericana se tiene que pronunciar respecto a la condena a México, ¿no? Y bueno, y así infinidades de condenas que ha tenido México. ¿Y qué es lo que tiene que hacer México? Pues reformar su constitución, tiene que reformar sus leyes, tiene que crear nuevas leyes para una amplia protección de derechos humanos a las víctimas del delito, ¿no? Yo aplaudo y digo, yo en el libro me encuentro con diversas situaciones que uno no conoce más allá de la cuestión de abogacía, pero yo creo que como abogados tenemos el compromiso de estudiar las ciencias forenses. Y de las ciencias forenses viene y nace la victimología, ¿no? Como una parte que va a estudiar a las víctimas, las circunstancias de cómo se dieron la cuestión de la victimología, ¿no? Entonces, nuestro autor, nuestro querido amigo Farfán, nos puntualiza en este libro, ¿no? Lo vemos desde el capítulo primero, ¿qué es la victimología? Nos da diversos conceptos de diversos autores, de los cuales, pues definitivamente creo que todos coinciden, ¿no? Cuando hablamos que es el estudio científico de la víctima, atendiendo por víctima todo aquel que sufre un daño o una acción o omisión propia y ajena o por causa fortuita, ¿no? Entonces, aquella persona que resiente, ¿no?, el acto, y podemos decir el acto ilícito muchas veces, y aquí también habla del caso fortuito, ¿no? Porque podemos hablar hasta de una situación de algún evento ajeno al ser humano, a la acción del ser humano. Puede ser, a lo mejor, ya lo vimos hace 3 años en el temblor del 19 de septiembre del 2017, cuántas víctimas que al día de hoy no se le ha hecho o no se les ha reparado el daño por parte del mismo Estado, ¿no? Por parte, vemos las víctimas de la escuela del kinder, ¿no? En donde hasta ahorita los niños, los que estaban en la escuela y que murieron por negligencia
de las autoridades al otorgar licencias de construcción de las cuales no tenían que haberlas otorgado porque no tenían que tener cierto número de niveles de piso. Bueno, pues ahí vemos unas víctimas que hasta cierto punto vienen por parte del ser humano, pero también a través de un caso fortuito, ¿no? De la misma naturaleza. Pero bueno, sabemos que es una reacción en cadena derivado a la misma corrupción que impera en nuestro país. Entonces, yo la verdad veo nuestro autor y nuestro libro, en donde también me llama mucho la atención esta clasificación de la víctima, ¿no? Donde podemos ver la clasificación que nos dice la víctima inocente, ¿no? La víctima de culpabilidad, la víctima tan culpable como el infractor y la víctima voluntaria. Y bueno, y así nos viene a explicar y a definir y a clasificar los diferentes tipos de víctima que podemos encontrar. Pero hoy yo sí quiero resaltar, ¿no? Parte de esta historia en nuestra Constitución y en nuestra vida de México, que realmente, a pesar de que en el 2008 se le da la atención a nuestras víctimas dentro de nuestra Constitución, porque ya se implementa en este apartado C del artículo 20 constitucional, la víctima, algunos derechos, y después el Código Nacional de Procedimientos Penales lo retoma en su artículo 108, nos dice y nos define qué es la víctima o ofendido del delito. Y después viene en el artículo 109 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, los derechos de la víctima. ¿A qué tienen derecho? Bueno, tenemos una infinidad, ahí nos maneja todos aquellos derechos de la víctima, ¿sí? De los cuales, pues, si nos los enunciamos ahorita, bueno, vamos mi participación no va a ser a lo que yo quiero puntualizar de manera crítica a nuestro Estado mexicano, porque a pesar de que, como lo referí, hemos sido condenados por parte de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? A pesar de ello y a pesar de que hemos reformado, la víctima sigue siendo revictimizada de nueva cuenta en las instituciones y lo vemos día a día. Simplemente la persona que se para en la agencia del ministerio o en las fiscalías hoy día se paran, siguen siendo víctimas, revictimizadas por la misma institución. ¿Y a qué me refiero? No porque ya fuiste víctima del delito, vas al Ministerio Público y desde el mismo trato que tiene el fiscal o su honorario, o la persona, el primer contacto que tiene el ciudadano ante dicha institución es un trato deplorable, ¿sí? Atentando en contra hasta de la misma dignidad humana del ser humano, ¿no? Del individuo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿De qué sirve que tengamos nuestras normas, que tengamos nuestra Constitución? ¿De qué sirve que tengamos un perfecto sistema penal acusatorio con sus fases y sus etapas procesales cuando el operador no tiene la sensibilidad para poder tratar y darle el tratamiento a la víctima del delito, el cual ya ya tuvo un detrimento, llámese económico, llámese físico, llámese psicológico, llámese como se llame, ya tuvo un detrimento, ya tuvo un menoscabo, ¿sí? En su persona. Y después vienes a una institución como una fiscalía, y reitero, ¿no? También hay instituciones y asociaciones civiles, porque ahí viene la otra situación. Gracias a las asociaciones civiles como las que representamos hoy día, como las que representa nuestro amigo escritor, el maestro y doctor Farfán, es que las víctimas pueden ser escuchadas, que las víctimas pueden levantar la voz para que su voz pueda escucharse ante las instituciones. Pero tristemente, y yo veo este andar que ha tenido nuestro querido amigo Gabriel Farfán ante el mismo Senado de la República, ante la misma Cámara de Diputados, la Cámara local del Estado de México, en donde yo ya no sé si lo hacen por burla. Y digo, querido doctor, me darás la razón o me dirás que mentiroso eres, Héctor, pero aquí la situación es de que yo te veo que tú luchas y sigues levantando la voz por las víctimas, te dan el foro, pero te dan el foro nada más, yo creo, para la foto y para que vean que nuestros representantes del pueblo, que son los diputados o senadores, nada más se tomen la foto y digan, estamos trabajando, pero realmente yo no he visto que de verdad venga
una propuesta de reforma con lo que tú planteas, con lo que tú has trabajado y con lo que tú has estudiado respecto a las víctimas del delito, ¿sí? En donde podamos tener un juez especializado, un juez el cual tenga la capacidad, no nada más de instrucción académica, sino la sensibilidad y la ética profesional como un ser humano, ¿sí? ¿Cuántos jueces vemos, ¿sí? En la etapa de control, ¿sí? En la etapa intermedia, ¿sí? Que dejan salir, que dejan libre, ¿sí? A los imputados, ¿sí? Y bueno, hay diversos estudios y diversas estadísticas en donde están involucrados los mismos fiscales de litigación, donde están involucrados los mismos defensores públicos y los mismos jueces. ¿Y qué pasa con las víctimas? ¿Quién le va a dar justicia a las víctimas del delito? ¿No? Entonces, es un trabajo muy complejo lo que se tiene, porque cada uno de nosotros tenemos que trabajar en nuestra trinchera. ¿Para qué? Para que esta situación no siga siendo un círculo vicioso día a día a día, porque es el caminar y el andar de las víctimas del delito, ¿no? Y lo vemos también cuando aquel ratero que se sube a robar a la comi lo golpean, es más, a veces hasta los matan, y resulta que la familia, ¿sí? Ya son víctimas. Que reitero, esta situación de la criminología, ¿no? Reitero, es muy compleja. Nosotros como abogados debemos de tener las bases fundamentales de la criminología. ¿Para qué? Para poder entender, y yo lo he entendido con el tiempo, que todo victimario siempre, y antes de ser un victimario, fue víctima del delito. Fue víctima desde los primeros años de su vida, ¿sí? Y en consecuencia, estas huellas anímicas, por ahí citando a mi querida amiga, la doctora Raquelín, quien puntualmente lo ha dicho y lo ha mencionado, ¿sí? Para primero ser una víctima, primero para ser un victimario tendrás que ser una víctima del delito. Y lo vemos simplemente en el caso de la Mataviejitas, ¿no? Lo llegamos a ver, que fue víctima del delito, que fue víctima de abuso sexual, que fue víctima de explotación sexual por parte de su propia abuela, quien se hacía cargo de ella. Y en su vida adulta, ¿sí? Cuando ella se dedica a cuidar adultos mayores, ¿sí? Y cuando le faltan al respeto o le gritan, pues su inconsciente llega y ataca y mata a las viejitas, ¿no? A las personas adultas, ¿no? Por eso le llamaron a mataviejitas. Entonces estamos viendo como la repetición de los patrones de vida, pero más allá de ello, una persona que fue víctima en su vida adulta llega a ser victimario, ¿no? Y esto se repite y lo vemos con la historia. Pero bueno, a mí no me queda más que felicitar esta gran obra. Para mí, reitero, querido doctor Farfán, no va más allá de una obra literaria, de una reflexión, de un estudio profundo respecto al destino, al futuro de las víctimas, que sí necesitamos un juez especializado, un juez con sensibilidad ética, ¿sí? No nada más profesional. ¿De qué me sirve tener 3, 4 títulos de doctor cuando soy una basura de ser humano? No, tengo que tener esa sensibilidad para saber qué siente, qué necesita, qué requiere la víctima y tener una ética incorruptible en contra del mismo sistema y de la misma sociedad. Te agradezco mucho, querido doctor Farfán, por esta obra. Esperemos que un día lleguemos a tener esto como una iniciativa de reforma en nuestras normas jurídicas. Muchas gracias por esta intervención. Pues muchas gracias, doctor Héctor González Barrera. Definitivamente creo que esta obra toca un punto muy sensible, que es la reparación integral del daño de las víctimas, ¿no? Porque hay daños colaterales, hay daños que efectivamente pues no se toman en consideración y que son muy importantes. Y que creo que, bueno, para las víctimas es diverso el poder decir ya estoy bien, ¿no? Porque hay que tener una asesoría jurídica, hay que tener una
que también es psicológica, entre otras, ¿no? Entonces, al final del día, pues les estamos debiendo también mucho a las víctimas en su atención, en la reparación integral, vuelvo a repetir, del daño. Y bueno, pues ha sido de verdad una obra que pone el dedo en la llaga de una situación que urgentemente necesita ser atendida. Pues muchas gracias, doctor Héctor, y voy a darle el uso de la voz al doctor Jorge Alonso Luna para que también pues dé su opinión, ¿no? Y todas sus ideas acerca de esta maravillosa obra. El doctor Jorge Alonso Luna efectuó sus estudios en la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México, terminando en fecha 23 de abril de 1990. Ingresó al Poder Judicial del Estado de México en enero de 1988 como notificador judicial adscrito a la Segunda Sala Penal Colegiada de Toluca en el Estado de México. En marzo de 1990 se desempeñó como secretario auxiliar adscrito a la Segunda Sala Penal Colegiada de Toluca en el Estado de México. Y en 1994, por acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, recibió el nombramiento de secretario supernumerario con adscripción al Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo. Continuó su carrera en 1995. Por acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, recibiendo el nombramiento de secretario supernumerario con adscripción al Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla. Ese mismo año, por acuerdo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, recibió el nombramiento de juez mixto de cuantía menor en el Distrito Judicial de Tenancingo. En mayo de 2003, recibió el nombramiento de juez penal de primera instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México. En 2005, recibió el nombramiento de juez penal de primera instancia del Distrito Judicial de Toluca del Estado de México. Asimismo, en ese mismo año, también recibió un nombramiento como juez de cuantía menor del Distrito Judicial de Toluca en el Estado de México. En 2007, se le designó como secretario supernumerario del Juzgado de Adolescentes del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, y en 2008 recibió nombramiento de juez primero de adolescentes del Distrito Judicial de Toluca del Estado de México, Quinta del Bosque. El 15 de febrero de 2010, por acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, recibió el nombramiento del juez de cuantía menor del Distrito Judicial de Lerma del Estado de México. Para 2011, por acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, fue designado como juez penal con especialidad en violencia de género en el Juzgado de Cuantía Menor del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México. Para 2011, fue designado como juez de control con especialidad en violencia de género en el Juzgado de Tenancingo, Estado de México. Posteriormente, ese mismo año, fue designado juez de control con especialidad en violencia de género, ejerciendo competencia en la región de Texcoco, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México. Para mayo de 2012, por acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, recibió el nombramiento de juez de control y de juicio oral con especialidad en violencia de género, ejerciendo competencia en la región de Texcoco, con residencia en el Nezahualcóyotl, Estado de México. Dentro de sus estudios destacan la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, especialidad en adolescentes por la Escuela Judicial del Estado de México, especialidad en Equidad de Género y No Violencia por la Escuela Judicial del Estado de México, curso de formación en el nuevo sistema de juez de control y juicios orales, curso en Desarrollo Humano para Jueces, maestría en juicios orales, y estrategias de litigación del Centro Universitario Ixtlahuaca. Ha sido docente de la licenciatura en Derecho por el Centro Universitario Ixtlahuaca,
docente en la maestría de Derecho Penal por el Centro Universitario Alfa Lamba Villa Victoria, y ha participado en cursos básicos para formación de jueces en CETEC, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Universidad del Valle de México y en diversas instituciones. Cedo el uso de la palabra al doctor Jorge Luna con la finalidad de que nos comente esta maravillosa obra que hoy presentamos. Adelante, doctor. Gracias, muy amable doctor Ezequiel Ramírez Gómez, doctora Nayeli Santos, doctor Héctor González y muy especial al doctor Gabriel Farfán Rivera por esta invitación. Primero, a la Fundación. Segundo, para hacer comentarios sobre esta gran obra. Para mí es un honor estar en este panel con destacados juristas y con esa maravillosa obra de la cual he tenido la oportunidad de tener en mis manos, revisarla, analizarla, para poder hacer algunos comentarios. Desde luego, el doctor Héctor González ya se encargó de puntualizar algunos aspectos, evidentemente, sobre el trabajo loable que hace nuestro queridísimo amigo y compañero de labor tantos años dentro de la impartición de justicia. Él en la Fiscalía y su servidor en el Poder Judicial. Pero en fin, todo muy grato porque día con día podíamos intercambiar opiniones, aprender uno del otro, pero ahora me ha sorprendido con maravillosas obras destacadas, de las cuales en esta ocasión, como lo es el juez de la víctima, como ya lo había citado el doctor Héctor González, con un foco rojo de atención para nuestras autoridades. Autoridades que evidentemente, como lo mencionó el doctor, ante los diversos congresos que se ha presentado el doctor Gabriel Farfán para exponer y dar a conocer esta obra, que más que brebaje jurídico, cultural, una preocupación de índole social, el tener atención a la víctima. Parece ser que las instituciones están cegadas completamente. Pero, ¿por qué esa venda en los ojos? Desafortunadamente, en este sentido, no nos ponemos a pensar que cualquiera de nosotros podemos ser víctima. Y cuando se convierte alguna persona en víctima de esas instituciones, entonces se habla de aspectos legales jurídicos de gravísimas consecuencias. Pero si el delito lo sufre el vecino, el amigo, el desconocido, no pasa nada. Todo está controlado. Hay leyes especiales que se van a encargar de reparar ese daño, de velar por sus intereses. Cuando la sociedad grita, cuando nos percatamos en estos momentos álgidos, donde hay instituciones creadas por el Estado, supuestamente para garantizar esos derechos humanos. Y entonces, ¿por qué las protestas? ¿Por qué la toma de edificios institucionales? ¿Por qué la solicitud de renuncia de estas personas
que supuestamente dirigen estas instituciones en pro o en favor de las víctimas. ¿Por qué? Porque ya está cansado el pueblo de solamente de palabra muerta, de palabra escrita, que le digan, está la Constitución que te ampara y que te protege para que tú lo hagas valer dentro de un procedimiento. Y desafortunadamente, la sociedad quiere resultados. Basta de palabrerías. Esta obra, además de lo que mencionó el doctor Héctor González, cuenta con un brebaje amplio, jurídico, lleno de conceptos, que le va a servir al principiante y al más letrado. ¿Para qué? Para que conozcan a fondo esta problemática. Y más allá de ello, una propuesta justa que la sociedad aclama llegue pronto. Y no solo, como lo mencionó el doctor Héctor, que ante la invitación de nuestro queridísimo maestro Gabriel Rivera Farfán, dé a conocer una obra que para ellos puede ser de poco montaje o poca calidad, pero para la sociedad estoy seguro que dándoselas a conocer, como en este momento, a través de las redes sociales, que llegarán a muchos de nosotros, se interesarán por su aplicación y por impulsar esa propuesta que usted está haciendo, doctor Gabriel. Este análisis del presente libro, obviamente, desde mi punto de vista, se basa en un aspecto personal, pero también profesional y jurídico. Y véase que ante la presentación del doctor Ezequiel Ramírez Gómez, de su servidor, trabajé durante 32 años en esa impartición de justicia. Y evidentemente, como lo mencionó el doctor Héctor González, ministerios públicos, defensores, compañeros de impartición de justicia, con títulos y títulos, pero que no saben, no se sensibilizan para poder proteger a las víctimas. ¿Cuántos casos en los medios de comunicación nos hemos dado cuenta que la víctima clama de una protección? En el artículo 20 constitucional nos habla de un aspecto muy importante que transita en un juicio oral. Además del esclarecimiento de los hechos, es la protección de la víctima y la reparación integral del daño. ¿Y cuándo se hace? Cuando después de largos años cansados de proceso, se emite una sentencia. Y a veces no es favorable, y a veces es impugnable. Y entonces la víctima grita, ¿cuándo? Y aclama ayuda. Chequemos que en el Estado, el Poder Judicial, vanguardista en la implementación de jueces especializados. No fui uno de ellos, juez especializado en la protección del interés superior a los menores, niñas, niños y adolescentes. Ahora está la figura del juez para erradicar y proteger las adicciones. ¿Y por qué no ahora que se legisle, que se apruebe la creación de un juez de la víctima? No debemos de apartar
de la perspectiva que todo ser humano cuenta con derechos inalienables que deben de ser respetados, pero también se le debe de garantizar a la víctima ese pago integral de manera inmediata, de manera oportuna. Y en esta propuesta que hace mi queridísimo amigo y doctor Gabriel Rivera Farfán, pues la caja resarcidora es un aspecto muy importante para que la víctima, iniciado el proceso, pueda generar un recurso para gastos, para traslado a los tribunales. No se hace. Entonces, ¿qué pasa con la víctima? Se cansa de ir una, otra y otra vez a las fiscalías, donde lejos de atenderlo, lo revictimiza. Esto no se va a poder hacer, me tiene que traer las pruebas. Entonces, ¿dónde está la figura de investigación por parte de los fiscales? Si no le llevas pruebas, no avanza tu asunto. Y si no avanza tu asunto, la víctima se queda con los brazos cruzados. Luego, entonces, si se crea esta figura del juez de la víctima, con jueces especializados, donde al igual con los mismos mecanismos y sugerencias que se hace para el efecto de implementar una medida cautelar, como la tiene también la víctima, una medida cautelar y de protección para garantizar ese pago de la reparación del daño, se puede hacer. Y yo mencionaba hace un rato, doctor, es desagradable querer darle patadas al pesebre. ¿Por qué? Yo estuve dentro del Poder Judicial y vi cómo creció a pasos agigantados. La infraestructura enorme, un edificio administrativo de lujo. La última creación de nuestro señor presidente saliente el año pasado mandó a remodelar estacionamiento y figura alusiva al Poder Judicial al lado del edificio que alberga ese poder creado por el Estado. Pero ¿por qué no entonces gastamos en la protección de algo tan importante para la sociedad? Algo que a lo mejor no se verá bonito a la vista de las personas que nos visitan aquí en el Estado de México, pero sí sería factible que estas personas aplaudieran que aquí en el Estado de México a las víctimas se les protege, se les ayuda y se les da el sustento adecuado para enfrentar ese procedimiento. Luego, entonces, una caja resarcitoria como la que usted propone, así como también el albergue para las víctimas del delito, pues son una propuesta fabulosa donde el Estado otorga al Poder Judicial una partida económica año con año y donde el Poder Judicial, a través de la creación de su fondo auxiliar para la procuración y administración de justicia, recaba capital de las medidas cautelares económicas, de las multas por sentencia ejecutoria, de las conmutaciones, de las suspensiones, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿por qué ese dinero solamente va destinado a sueldos, a infraestructura, a creación de edificios monumentales?
que reflejen que se está impartiendo justicia cuando la realidad es otra, cuando la realidad requiere de que esa parte de los recursos sean para la creación de esta figura. Si ya crearon una figura especial para niñas, niños, adolescentes, para prevención de adicciones, aplaudible. Pero la víctima, ¿cuándo? ¿Cuándo? El brebaje jurídico que usted hace, doctor, es amplio, una buena metodología, ya lo decía la doctora Nayeli, conceptos, derecho comparado, naciones que nos están poniendo el ejemplo. ¿Y cuándo el Estado mexicano hará lo propio para garantizar eso, para que se acaben las propuestas, para que la víctima no sea revictimizada? No nos vamos a ir con el cuento de siempre que se le protege y que esa revictimización no existe. Claro que existe. Todo lo vemos, todo lo vivimos y todo lo vamos a sentir en un momento determinado, que en la calle alguien nos asalte, que en la calle alguien nos atropelle, que en la calle alguien nos prive de la libertad o nos prive de la vida. Y entonces, ¿qué pasa? Pagos de la reparación del daño tasados, donde ni siquiera se ponen a pensar todo el daño que se hace, no solamente económico, psicológico, social, familiar, humano. Definitivamente, esta obra es aplaudible. Esta obra nos da bastante que reflexionar para poder ser mejores. Y con base a ello, doctor Gabriel Farfán, me enorgullece hacer estos comentarios, pedir y apoyar que se impulsen estas propuestas que usted hace, que se dé trámite y que no solamente, como nos mencionó el doctor Héctor González, que en los parlamentos, en las legislaturas, posen para la foto, haciendo aparecer como que se va a tomar en consideración esa propuesta. Enhorabuena, doctor Gabriel Farfán, y evidentemente me enorgullece conocer de esta obra que enaltece al Estado de México, y no solamente al Estado de México, al Estado mexicano por completo, si de veras quisieran apoyar a la víctima, y que la deben de apoyar tarde o temprano, porque nos vamos a ver inmiscuidos en serios problemas si no lo hacemos, o cuando sucede un delito en contra de el hijo del diputado, el familiar del presidente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con la muerte de don Colosio? Genocidio. Un delito sumamente grave para la nación, pero se muere el señor de la esquina, atropellaron a fulano de tal. No se trata de eso. No debe de ser demasiado tarde para que se dé a conocer más esta propuesta de este fabuloso libro. Enhorabuena y gracias por la invitación, y espero que estos comentarios sirvan de mucho para que esa obra circule por toda la sociedad mexicana. Gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Luna Alonso, de verdad, gracias por las aportaciones que hace y los comentarios al libro del doctor Farfán.
Y bueno, pues ya llegó el momento de presentar a nuestro gran invitado y al quien hoy celebramos porque pues la obra es magnífica y algo que tengo que admirar del doctor Farfán es que él está alejado de todo reflector. Él está alejado de cualquier cosa que pueda hacer únicamente, digamos, alabanza a su nombre. Él está preocupado por verdaderamente ayudar a las víctimas, el de poder aportar algo al país, a la sociedad. Entonces, bueno, creo que muchos deberíamos de hacer esa labor altruista y también de regalar o más bien de proporcionar toda la experiencia, no como tal regalar, sino proporcionar y regresar algo a la sociedad de lo mucho aprendido o de la formación que tenemos o también de la trayectoria que se tenga, pues para poder tener una mejor sociedad, ¿no? Poder vivir, impartir cultura jurídica y demás. Entonces, bueno, de verdad lo celebro mucho. Muchas felicidades, doctor Farfán. Y bueno, pues le voy a pedir al doctor Ezequiel Ramírez, por favor, que me ayude a leer su semblanza. Con todo gusto, doctora. El ganado muere, los parientes mueren, y al final tú morirás. Pero la gloria nunca muere para el hombre que la alcanza. El tonto piensa que vivirá para siempre, si se mantiene alejado de la lucha. Pero la vejez no le dará tregua, aunque se la hayan dado las lanzas. Estas son unas palabras que me permití tomar del Jamal, que es uno de los poemas de la edad poética de la cultura nórdica y que corresponden con la lucha incansable que ha tenido el licenciado y doctor Gabriel Vicente Farfán Rivera. El doctor Gabriel Vicente Farfán Rivera obtuvo la licenciatura en Derecho con la tesis denominada La necesidad de legislar sobre sus actos libidinosos en relación con la calidad que existe entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene la maestría en Ciencias Penales por el Instituto Universitario Grupo Sol y maestría en Juicios Orales por la Universidad Ejecutiva del Estado de México. Dentro de sus reconocimientos, ha obtenido el modelo de atención y servicio al usuario impartido por la Dirección General de Desarrollo y Administración Personal y el curso del proceso penal, alcances y limitaciones. Ha obtenido también constancia por expresión de agravios, clínica procesal penal, redacción jurídica para expresión de agravios, el nuevo Código Penal para el Distrito Federal y su repercusión, análisis comparados en los códigos penales, corrupción e impunidad como antítesis de los derechos humanos en la Procuraduría General de la República, curso sobre derechos humanos en la Procuraduría General de la República. Dentro de su experiencia laboral se ha desempeñado como técnico judicial en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, secretario de Ministerios Públicos adscrito a los juzgados Primero Penal de Cuautitlán, Segundo Penal de Tlalnepantla, Juzgados Penales y Civiles de Primera Instancia de Temascaltepec y Juzgado Cuarto Penal de Toluca. Ha sido agente del Ministerio Público adscrito a las Salas Regionales Penales, Civiles y Familiares de Texcoco, agente del Ministerio Público adscrito al segundo turno de la Agencia del Ministerio Público especializado en robo de vehículos en Metepec, agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa 4 en la Fiscalía de Asuntos Especiales en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, coordinador de agentes del Estado de México en Nezahualcóyotl y Texcoco, encargado de la Subdirección de Control de Procesos en Nezahualcóyotl, subdirector de apoyo a fiscalías en la Procuraduría General de la República, subdirector de Control de Procesos y Amparos en la Procuraduría General de la República, encargado de la Dirección de Control de Procesos y Amparos en la misma Procuraduría, director de Arbitraje y Resoluciones en la Procuraduría Federal del Consumidor y actualmente es un abogado postulante y presidente y fundador de la Fundación Pro Víctimas del Delito, licenciado Gabriel Vicente Farfán Rivera. Sin embargo, dentro de su actividad de investigación,
Es autor de los libros La contraseña perfecta e infalible, Mi despertar en prisión, galardonado por la revista Pensamiento Libre, Sebastián, solo Dios me hará justicia, y después del delito, ¿qué? Y obviamente es autor de la obra que hoy presentamos, denominada El juez de la víctima por su dignificación y reparación del daño. Es necesario cambiar este paradigma del derecho de las víctimas en el proceso penal. La víctima debe ser el núcleo del proceso. Para mí es un honor, un gran placer y un privilegio poder presentar a este luchador social que durante toda su vida ha propugnado por el equilibrio y la justicia entre nosotros los mexicanos. Cedo el uso de la palabra al doctor Farfán. Adelante, doctor. Gracias, muy buenas tardes. Me quedo perplejo con tanto halago. Les agradezco mucho su atención. Doctor Ezequiel Ramírez Gómez, presidente del ADAM, muy amable por sus palabras, son muy profundas y le agradezco mucho y pues espero no quedar mal ante la sociedad y créeme que es un gran honor recibir esas palabras tan bellas, tan elocuentes de usted. Le mando un respetuoso saludo y estoy a sus órdenes. Doctor Héctor González Barrera, agradezco la oportunidad que se me brinda para llevar a cabo la presentación de mi trabajo, considerando de suma importancia para la vida victimológica en el Estado de México. Sus profundas y sabias palabras es un honor recibirlas de un excelente jurista, leal y comprometido, y sobre todo, entrañable amigo. Maestro en Derecho Jorge Luna Alonso, su trayectoria y profesionalismo en el quehacer público como uno de los mejores jueces penales en el Poder Judicial en el Estado de México y que nos impulsa al ser cada día mejores en beneficio de la sociedad de la que formamos parte, pero sobre todo un profundo conocedor del derecho penal. Me siento sumamente honrado por sus atinados comentarios a mi modesto trabajo, por lo que le manifiesto el tributo de mi gratitud plena. Doctora Nayeli Santos, directora de Fundaprof, donde soy el presidente fundador y donde tengo el gran gusto de que está con nosotros. Es una destacada jurisconsulta con amplia trayectoria en la docencia en el área jurídica y función pública. Le agradezco sinceramente sus comentarios a mis libros, El juez de la víctima. Sus profundas y sabias palabras, es un honor recibirlas de un excelente jurista, pero sobre todo de una alta calidad profesional y humana, y por su valioso apoyo para la exposición de este trabajo. Agradezco a todos su presencia por estos medios virtuales. Asumo mi indudable compromiso de continuar avante en la búsqueda de la lucha por el bienestar común dentro de la obra que hoy tengo el privilegio de presentar ante ustedes. Más que la transmisión técnica del conocimiento, he plasmado una gran inquietud, como ustedes lo refieren acertadamente. Por eso es que me congratulo de poder contar con su amable presencia. Como decían, efectivamente, las víctimas están deseosas de una justicia verdadera que las dignifique ante los tribunales, ya que acuden ante estos ante el temor de ser desvaloradas y revictimizadas. Considero que es el momento de resarcirle a las víctimas el daño causado por largo tiempo. Es tiempo que el Estado deje de ser pasivo y se convierta en su fiel defensor. Es justo que el Estado sea un verdadero protector de sus gobernados, que les devuelva la tranquilidad que les fue robada ante tanta inseguridad, que las víctimas, como dicen ustedes, efectivamente, no ejerzan por su propia mano la justicia tan anhelada y se conviertan de víctimas a victimarios. Las víctimas están deseosas de una justicia verdadera que los dignifique. Perdón. Por el bienestar de las víctimas, a quienes extiendo mi más profundo respeto y hago énfasis a la dedicatoria de manera muy especial de la obra, a todas y cada una de las víctimas que nunca vieron una justicia encaminada a ser un paliativo a su dolor y que permanecen y han permanecido olvidadas ante una justicia por demás injusta de quienes han sufrido el quebranto de su tranquilidad. No queremos un feminicidio más que levante a la sociedad y que nos convirtamos en victimarios.
Me voy a permitir parafrasear a Federico Nietzsche, que dice, en lo tocante al sacrificio y al espíritu de sacrificio, las víctimas no piensan lo mismo que los espectadores, pero en ninguna época se les ha dejado hablar. Por ello, su servidor expongo ante ustedes el presente trabajo y deseo que con ello se dignifique a todas las víctimas olvidadas y a quien no se les impartió una justicia justa y se les retribuya el daño causado. El juez de la víctima, por su dignificación y reparación del daño, quiero hacer una énfasis muy en especial, que este trabajo ya fue presentado ante la Cámara de Diputados local y que este libro fue editado desde el año 2016 y que si nos damos cuenta de esa fecha ahora, ¿cuántos feminicidios se han cometido? En esta pandemia, esta es la verdadera pandemia, los feminicidios, que estando dentro del domicilio han pasado tantas cosas. ¿Cuántos feminicidios han acontecido? ¿Cuántas muertes de niños? Y esa es la verdadera pandemia que no nos hemos dado cuenta. De igual forma, se presentó ante la Comisión de Derechos Humanos, en lo cual tuvo un gran éxito. Sin embargo, como ustedes han referido, hasta ahí quedó. De igual forma, sirvió de apoyo para que un grupo parlamentario hiciera un foro. Mi libro se basa en tres ideas fundamentales, que primero es la caja resarcitoria para la indemnización y apoyo a las víctimas en los delitos. La segunda es la creación de la casa de la víctima. Y la tercera, y no menos importante, es la creación de la figura del juez de las víctimas. En los delitos, muchas veces las víctimas, y ustedes lo saben como litigantes, como gente que ha estado inmerso en todo un proceso penal, no tienen, ustedes saben cuando les acontece algún delito, no tienen los medios necesarios para cubrir sus gastos. Y necesariamente tienen que pagar todo. Como decía el doctor Luna, a veces para trasladarse a los tribunales no tienen los medios necesarios para los gastos funerarios, para una operación. Eso es lo que la caja de resarcitoria les va a ayudar, lo que es la reparación del daño. La reparación del daño, como ustedes efectivamente lo han referido, ¿cuándo se da una condena a la reparación del daño? Hasta que existe una sentencia condenatoria ejecutoriada. ¿Y cuánto tiempo pasa? Años posiblemente. Y sin embargo, aún así, una vez que se condena, si es que hay una condena para la reparación del daño, ¿cómo se pelea esta? Hay que recurrir a la vía civil, contratar un abogado para exigir la reparación del daño. ¿Ustedes creen que una víctima que le cortaron las piernas, que sufrió unas lesiones fuertes, tiene para contratar un abogado? Eso es injusto. ¿Hasta cuándo recibe la reparación del daño? No lo hemos visto, eso no lo vemos. Y además, si el sentenciado no tiene para cubrir la reparación del daño, ¿qué se va a hacer? Entonces, esta caja resarcitoria, como decía muy bien el doctor Jorge Luna Alonso, el tribunal tiene un presupuesto, que ese presupuesto, esos intereses que generan todos los procesos penales, como son las fianzas, las multas, las conmutaciones, las sanciones pecuniarias, lo que es la reparación del daño, cuando sea revocada la libertad del sentenciado, lo que se le confisca a la delincuencia organizada, todo ese dinero, todos esos intereses pasan a los tribunales, al Poder Judicial. ¿Y por qué no pasar un 50% de eso a quien realmente tiene derecho a ello, que son las víctimas en el delito? Otra situación muy importante, cuando el detenido se encuentra en la cárcel, pues vamos a ponerlo a trabajar. El mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia dice, vamos a poner a trabajar a los sentenciados. Efectivamente, para que de su trabajo se aporte un 20% y sea remitido a la caja resarcitoria para que las víctimas tengan con qué solventar los medios para algún daño que se les ocasionó. Y un 15% de la federación, que aporte un 15% de la federación a la caja resarcitoria, para que, como digo, las víctimas tengan lo necesario para cubrir los gastos, si no totales, cuando menos los necesarios para que puedan salir adelante. La iniciativa privada, tiene mucho interés la iniciativa privada de ayudar a las víctimas, como lo hace la Benemérita Cruz Roja Mexicana. Ellos anualmente hacen una recolección y eso pasa a las arcas de la institución. ¿Por qué no hacerlo así? Hay mucha gente que tiene deseos
de aportar algo a las víctimas. Pues todo eso que pase a la caja resarcitoria para que las víctimas, cuando necesiten el apoyo en ese momento, tengan el dinero suficiente y no estén esperando que caiga una sentencia condenatoria y que pasen años y que a lo mejor no ven absolutamente nada. Una de las cosas importantes y para prevenir los delitos es la casa de la víctima. La casa de la víctima, ¿qué es la casa de la víctima? La casa de la víctima, ustedes saben que existen muchos inmuebles que se le han confiscado a la delincuencia organizada, a los delitos de cuello blanco, y que las fiscalías ahí los dejan arrumbados. Ahí hay que manejar lo que es la ley de extinción de dominio, pero desde que empiece el proceso penal. Todos esos inmuebles que pasen y se adjudiquen para que exista una casa de las víctimas, para que ahí sean refugiadas las víctimas y prevengan los delitos. Tenemos varias, en el área de la casa de la víctima va a contar con un área de psicología. ¿Y qué es esta área de psicología? Miren, en el área de psicología va a haber los 365 días del año, las 24 horas del día, va a haber un terapeuta, un psicólogo. Les voy a decir por qué. Muchas veces, cuando acontece un delito, las víctimas o los familiares están choqueados, no saben cómo declarar ante el Ministerio Público Investigador. Y acuérdense que el criterio que plasma o que reza el órgano jurisdiccional que dice que las primeras declaraciones son las que serán tomadas en consideración, eso es desfavorable para las víctimas. Luego, entonces, la víctima acudirá ante el psicólogo para que la tranquilice, para que la ubique y pueda estar consciente de qué es lo que va a declarar. Una vez hecho, pasará ante el defensor de la víctima. ¿Cuál es el defensor de la víctima? ¿En qué consiste el defensor de la víctima? El defensor de la víctima, acuérdense que ahora se maneja lo que es el asesor de la víctima, pero ¿sabemos cuál es la diferencia entre asesor y defensor? Asesor, ¿qué significa asesor? Aconsejar a la víctima, nada más darle un consejo. ¿Y qué es defender? Defender es con todo lo que le permite la Constitución, defender realmente. Una vez que comparezca la víctima y el defensor tome conocimiento de eso, la acompañará al Ministerio Público y él mismo declarará de viva voz en favor de la víctima. ¿Por qué? Porque muchas veces la víctima no sabe cómo declarar, no puede declarar, y es efectivamente cuando es revictimizada por la gente que se encuentra en el Ministerio Público. Y la otra, y la más importante, y ustedes no me van a dejar mentir, existe un médico legista en cada agencia del Ministerio Público, en cada agencia central, para atender a tanta gente. Cuando la víctima acude ante el Ministerio Público y le dice que va lesionada, la manda al médico legista. Y el médico legista, como es uno solo, dilata horas para atenderla. Y muchas veces le dice, no la puedo atender, véngase mañana. Y así pasan los días y pasan las horas y no puede atender a la víctima. La otra es la área social. La víctima puede ir a la víctima y en el área social contará con jardines, contará con los medios necesarios para que pueda estar ahí resguardada la víctima. En cuanto a la principal y primordial, tenemos que él ponderará, analizará cuándo una víctima puede ser calificada para que ingrese a la casa de la víctima y para que pueda tener el acceso al dinero que va a tener la caja resarcitoria. Muchas veces las víctimas necesitan los gastos necesarios, necesitan los gastos para solventar todo lo que les ha pasado. Sin embargo, pues no lo ven. Entonces, ante el juez van a solicitar el apoyo económico y van a solicitar que ingresen a la casa de la víctima para evitar ser lastimadas por su familiar. Miren, tenemos muchos asuntos de lo que es el bullying,
el bullying escolar. Muchas veces un niño cuando es lastimado en la escuela tiene varias cosas, varias disyuntivas. Una es se suicida, la otra se convierte de víctima a victimario y la otra puede matar a sus compañeros. Por eso, el niño que es lastimado puede él acudir ante el juez de la víctima, ya sea él, ya sea su mamá, ya sean los mismos compañeros que digan que está siendo lastimado y el juez ver al director, a la maestra o a los mismos compañeros y o cambiarlo de escuela para que él tenga la oportunidad de seguir adelante y no siga siendo lastimado. Es muy importante que tomemos en consideración que también existe el acoso sexual laboral. ¿Qué pasa con esto? Muchas mujeres desafortunadamente acceden a peticiones sexuales de su empleador porque si no pierden el trabajo. Y esto es una situación constante porque condicionan la permanencia del trabajo a un favor sexual. Por eso, tanto la víctima, la acusada, puede acudir ante el juez de la víctima o puede alguna compañera de trabajo o su misma familiar a solicitar al juez de la víctima le permita salir de ese trabajo y o castigar al empleador porque es un acoso que es reiterado que no puede permitirse por la ley. Miren, en cuanto al maltrato familiar, tenemos algo muy claro, muy fuerte que vemos todos los días y que todos callamos y que no queremos decir. Efectivamente, como lo dice el doctor Luna, hemos cerrado los ojos ante las instituciones y que las víctimas han sido revictimizadas. Y les voy a comentar cómo empieza un feminicidio. La víctima está casada con determinada persona y tiene 2 hijos y está embarazada. Ella ha sido maltratada sistemáticamente por el esposo. Tiene violencia física, violencia moral, violencia sexual, violencia económica y es golpeada constantemente, pero una de tantas golpizas, ella se decide ir al Ministerio Público y al llegar ante el servidor público, le dice, otra vez señora, otra vez usted viene a denunciar a su esposo. Es usted la primera que lo denuncia y es la primera que lo saca de la cárcel. Y efectivamente, algunas veces tiene razón, pero ¿qué hace la víctima cuando le falta el alimento a sus hijos? Bueno, entonces en una de esas vuelve a ir otra vez esta persona ante el Ministerio Público con sus 2 hijos y embarazada. Llega al Ministerio Público porque el esposo en la mañana la golpeó, le dio un jalón de cabellos, algunas bofetadas y patadas. Llega ella entre 7 y 8 de la mañana. Vamos a manejar tiempos y ustedes verán. Llega ante el Ministerio Público y le dice, señora, otra vez usted. Es que me pegó mi esposo. Ay, señora, nada más usted nos ve, y créanme que eso es cierto, es verídico, nada más nos viene usted a quitar el tiempo. A ver, señora, mire, vaya y siéntese en esas sillas que están allá. Y ustedes ya saben cómo son las oficinas de las fiscalías antes del Ministerio Público. Todas desvencijadas, todas horribles. Ahí se va a sentar la señora. Y pasan 3, 4, 5 horas sin que la tome en consideración el agente del Ministerio Público o el fiscal. Ya cuando se da cuenta que existe la señora, la manda a llamar. A ver, señora, ¿qué pasó? Pues es que me pegó mi esposo. Ay, señora, la voy a mandar con el médico legista. Y esto es una práctica que sucede constantemente, reiterada. La manda con el médico legista y el médico le dijiste, otra vez, señora, usted, a ver, ¿qué tiene? Pues es que, mire, me golpeó mi esposo, me golpeó. A ver, señora, mire, tengo muchos detenidos. Desgraciadamente, le dan mayor prioridad a los detenidos que a las víctimas en los delitos. ¿Qué pasa? Muchas veces el servidor público, por no transgredir derechos, porque es más importante el detenido, dejan pendiente a la víctima y la dejan olvidada. Y ya que atienden al incriminado, porque si no, se les vienen las comisiones de derechos humanos y los pueden castigar. Eso es lo que le temen. Entonces, ¿quién tiene mayores derechos? Pues ahí va a tener mayores derechos del incriminado. Y atiende a la víctima y ve qué es lo que tiene. Pues bueno, ¿a qué hora sucedieron los hechos, señora?
6, 7, 8 de la mañana. A ver qué tiene. Pues bueno, es que me jaló el cabello, me dio algunas bofetadas y me dio de patadas. Pues no tiene usted nada, señora. Y desgraciadamente ve esta situación y la manda y certifica las lesiones y se la manda al servidor público. El servidor público ve, efectivamente no tiene nada. Señora, nada más viene usted a quitar el tiempo. ¿Sabe qué? No tiene nada. Váyase a su casa, inconténtese con su esposo, como ustedes saben qué es lo que le dice. Inconténtese, ya sabe cómo, y olvídese de todo, no pasó nada. Desconsolada la señora regresa al domicilio agresor porque no encontró ningún apoyo, nada, ninguna oportunidad para salir adelante y regresa al domicilio agresor. ¿Y qué creen? Desgraciadamente se entera el agresor que fue a denunciarla y ya nos regresa por unas lesiones. Tenemos un feminicidio más. Qué pena, ¿verdad? Por eso, la figura del juez de la víctima, la ofendida, a veces sin iniciar ninguna carpeta de investigación, va a acudir ante el módulo que va a existir dentro de las agencias y va a solicitar en el módulo la protección para ella y sus familiares. Entonces el juez, al ver todas estas situaciones, ordenará que ingrese la víctima a la casa de la víctima junto con sus familiares. Esta es una situación que se ha dado muy en común. Ahora les voy a comentar un asunto de trata de personas. Efectivamente, cuando se hacen los operativos, y cuántas veces nos tocó hacer operativos, el doctor Luna lo sabe perfectamente, hicimos muchos operativos, íbamos y asegurábamos el inmueble. Desde ahí también se debió haber solicitado la ley de extensión de dominios para adjudicarse ese inmueble para las víctimas. Bueno, el Ministerio Público se lleva detenidos al cadenero, se lleva al barman y al encargado del lugar, pero no se lleva al mero Lenón, porque no está, pero se lleva a todas las víctimas, a todas las chicas que están ahí trabajando, entre comillas. Se las lleva. Una vez que las declaran, una vez que pues ya vieron que ellas son las que están trabajando ahí, trabajando, ¿qué dice el Ministerio Público? Pues bueno, como ustedes son víctimas, váyanse. ¿A dónde se van? ¿Qué lugar hay para ellas? Pues desgraciadamente salen e inmediatamente está el Lenón y se las vuelve a llevar. Por eso debe de existir la casa de la víctima para que estas personas, para que no sean víctimas, sean trasladadas a la casa de la víctima. Solamente así vamos a prevenir el delito y no todas las víctimas van a calificar. Como decían, existen las tipologías victimológicas. ¿Cuándo es una víctima inocente? ¿Cuándo es una víctima tan culpable como el infractor? ¿Cuál es una víctima más culpable que el infractor? Cuando ella permite tanto daño y no hace absolutamente nada, no denuncia los hechos. Desgraciadamente, esto es reiterativo, siempre acontece estas situaciones. Por eso el juez de la víctima es una figura sumamente importante, porque tenemos que apoyarnos en él y nada más el juez de la víctima se va a encargar nada más en cuanto a la reparación del daño y la prevención de los delitos. No se va a meter en el proceso penal para que no se confundan y digan, esto es otra duplicidad de funciones. No, nada más va a prevenir los delitos y va a manejar la reparación del daño. Nada más él va a estar facultado para ordenar qué víctima puede ser la que tenga el acceso a la reparación del daño en forma económica. Se preguntarán que va a haber muchas víctimas que van a hacer fraude con el dinero que supuestamente va a haber ahí. El juez de la víctima va a tener el acceso a ese dinero, pero van a hacer una tarjeta, como si fuera una tarjeta de débito, en la cual se le dará, ya sea a la víctima o algún familiar que la acompañe, para que ellos puedan, como si fuera una tarjeta de crédito o de débito, pagar los gastos que se tengan que hacer. Y así vamos a evitar que se haga mal uso de ese dinero, porque si no, efectivamente va a haber muchos fraudes, va a haber muchas cuestiones que se van a prestar a muchas cuestiones.
Hablaron efectivamente de algo muy doloroso, y yo siempre he insistido, todo el tiempo que ha estado las víctimas ante el Ministerio Público, ustedes se darán cuenta que jamás llega ninguna comisión, ni estatal, ni nacional de derechos humanos, y mucho menos internacional. ¿Cuántas veces llegan las comisiones de derechos humanos y ven al victimario? Ven si no se le han transgredido sus derechos, ven si efectivamente ya se le leyeron sus derechos, si ya comió, si ya fue atendido. ¿Y quién le va a dar una palmadita a la víctima? Como dice el doctor Héctor, se les olvida a la víctima. Se les olvida, siguen siendo revictimizadas. Ahora en los delitos de violación, yo siempre he pugnado porque existan fiscalías o mesas especializadas para cada delito. Cuando acude una mujer que ha sido violentada sexualmente, ¿saben qué pasa? Cuando llegan ante el servidor público, existe una serie de morbo tremendo. ¿Por qué? Porque cuando la están declarando, no es lo mismo que una mujer por pudor declare con una mujer que una mujer declare con un hombre. Porque además, parece un show. Porque llega a declarar esta persona ante el Ministerio Público y es hombre, y todo el mundo empieza con el morbo, incluyendo el médico legista. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, le hace una serie de preguntas que ahí efectivamente sigue siendo revictimizada. Por eso debe de haber mesas especializadas y el juez debe de ordenar que exista una mesa especializada para que sea certificada, para que sea tratada la víctima en los delitos. También hablaban el doctor Héctor hablaba sobre la Mataviejitas, efectivamente. Todos nos acordamos de la Mataviejitas y efectivamente decimos, está detenida y saben que se casó y le pusieron los reflectores. Fue todo el mundo a ver qué había pasado con la Mataviejitas. Pero algunos de nosotros nos acordamos de la Mataviejitas. ¿Alguno sabe si se le hizo la reparación del daño a las víctimas o fueron tratadas lo que son el esposo, los nietos, los hijos? ¿Se le ha dado continuidad a eso? ¿Quién sabe de las víctimas? Nadie sabemos absolutamente nada de las víctimas. ¿Por qué? Porque las víctimas pasan a segundo término. Las víctimas en el proceso penal ahora pasan a ser de víctimas, pasan a ser testigos. Desgraciadamente, nadie ha dignificado a las víctimas. Por eso, en mi libro, les doy la voz que necesitan, el eco que necesitan, para que esto llegue ante los legisladores y, como dicen los comentaristas, que se haga una propuesta viable, que se haga una propuesta donde sean escuchados, donde no existan más que los reflectores para los legisladores, que exista de verdad un compromiso de ellos de hacer una propuesta legislativa, de hacer una iniciativa de ley donde las víctimas efectivamente tengan garantías. El artículo 20 constitucional habla sobre garantías. Si nos ponemos a ver cuántas garantías refiere el artículo 20 constitucional para los incriminados y para las víctimas, nada más tenemos en cuanto a la reparación del daño. ¿Y ustedes creen que es a la par? Desgraciadamente, las víctimas siguen siendo victimizadas por todo el mundo, por la Constitución, por los mismos abogados. ¿Quién de nosotros, cuando nos llega un asunto como para litigar y nos toca como víctimas, qué pensamos? Hijo, a luchar demasiado, ¿por qué? Porque tenemos que luchar con el Ministerio Público, con la defensa, con el juez, con todo mundo. Pero cuando se nos viene un asunto y tenemos que manejar al incriminado, pues se le viene un panorama amplísimo, porque ¿cuántos recursos tiene el incriminado para salir adelante? ¿Cuántas sentencias condenatorias hemos visto donde se condena la reparación del daño? Yo no recuerdo ninguna donde se condena la reparación del daño y que algunos tribunales, algunos legisladores, ministerios públicos se jactan en decir, se le condenó a la víctima de secuestro o por el feminicidio a 150 años de prisión. ¿Y qué se gana con eso? ¿Mantenerlo? Las víctimas no ganan absolutamente nada. Se les imponga las penas que vengan, ¿qué ganan las víctimas? Se manda a tratamiento psicológico a los familiares. Existen los familiares colaterales, son los que sufren.
son los que han tenido grandes problemas. Y como decía el doctor, cuando empieza el mal, como hablaba de la viejita, efectivamente Sigmund Freud refiere que los primeros 5 años son formadores de todo ser humano, que se le queda todo lo que vivió y por eso se sigue ese patrón. Pero ¿por qué no ayudarlos? ¿Por qué el Estado ha dejado que siga aumentando el delito? En estos feminicidios, como yo les dije, mi libro salió en 2016. Se ha presentado en diversos escenarios. ¿Qué han hecho? ¿Sabemos estadísticamente cuántos feminicidios han existido ahorita en esta pandemia? ¿Cuántos niños han sido violados? ¿Cuántos niños han sido muertos? En las cárceles, ¿sabemos cuántos niños han sufrido? Pues bueno, espero que esto haya servido. Agradezco mucho su atención a todos. Gracias, doctor Héctor. Gracias, doctor Jorge Luna. Gracias, doctor Ezequiel. Espero que esto traiga conciencia para los legisladores. Doctora Nayeli, muy amable por todo el apoyo. Gracias a todos. Buenas tardes. Doctor Farfán, pues de verdad que es maravillosa su obra por todo el contenido, por las buenas acciones que se tienen que hacer en favor de las víctimas y pues obviamente con la representación que usted tiene con la Fundación Pro Víctimas, que bueno, tiene esta gran labor, ¿no? De atenderlas. Y yo me acuerdo de su libro de Mi despertar en prisión, ¿no? Que José Guadalupe justamente una de las, digamos, lecciones de vida que tuvo fue convertir algo malo en algo bueno. Y me atrevo a decir que lo que él hace al final, pues es hacer esta casa de las víctimas, ¿no? Y en donde también, bueno, aparte de la estructura que usted maneja, que debe haber un área psicológica, una jurídica, una médica, una de social, pues también me atrevo a decir que también hay que invitar ahí a los tanatólogos que sin duda, pues también hacen un trabajo, una labor que fortalece el tratamiento de ciertas circunstancias que afectan, ¿no? Y obviamente si no estamos bien psicológicamente, pues tampoco podemos interactuar correctamente en la sociedad. Y de verdad estoy muy emocionada por su libro, es una obra maravillosa, ojalá que todos tengan el acceso a ella, el poder disfrutar esta lectura, que le digo de verdad con una metodología impecable. Me ha encantado todas las definiciones, los conceptos, efectivamente un derecho comparado en donde también encontramos estas circunstancias que podemos llevar a cabo en México, pues obviamente para poder tener un verdadero acceso a la impartición de justicia. Y bueno, pues no me queda más que agradecerle la confianza que ha tenido para con su servidora en considerarla en su fundación que tiene una gran misión y sé que lo vamos a lograr todos juntos y que el día de hoy precisamente se encuentran todo aquel equipo que conforma la fundación para poder lograr los objetivos y los fines que se pretenden con ella, que es aparte de impartir cultura jurídica, pues también el poder levantar la voz por estos grupos vulnerables y poderlos acercar a la justicia. Muchas gracias, doctor Ezequiel. De verdad que me siento muy feliz que te encuentres el día de hoy, que estés participando en esta presentación del libro del doctor Farfán. Doctor Jorge Luna Alonso, de verdad, muchas gracias por compartir su experiencia, por dar sus ideas y opiniones tan atinadas, tan acertadas en relación al libro del doctor Farfán. Doctor Héctor González Barrera, también muchas gracias por estar con nosotros y que ahora, pues, aparte de tener el Colegio de Abogados, del cual es usted fundador, tener a Socider, ahora también tiene la encomienda de ser el director de Relaciones Públicas de la revista Edicta. También quiero agradecerle al doctor Antonio García Olivares, presidente de la revista Edicta, que bueno, también ha publicado y ya en otras ocasiones algunos artículos del doctor Farfán, como lo es también precisamente el de platicar de lo que viene siendo el libro del juez de la víctima y que bueno, pues muchas gracias doctor Antonio García Olivares
por permitirnos también compartir y hacer este gran equipo, estas alianzas, que sin duda sé que son buenas para poder impartir esto de la cultura jurídica, hoy que nombramos polimatía jurídica. Y pues muchas gracias a todos que se reunieron el día de hoy en este gran foro. Y bueno, pues lamentablemente por cuestiones técnicas no pudimos transmitirlo en vivo por Facebook Live, pero se va a retransmitir esta grabación. También quiero agradecer al maestro Benjamín Álvarez Ferman, que nos permitió utilizar este espacio y que también ha estado con nosotros, que lamentablemente por cuestiones laborales se le empalmaron hoy las clases, entonces no pudo estar presente. Pero muchas gracias a todos y doctor Ezequiel, te voy a dar la voz por si quieres agregar algo más. Agradecer solamente, estimada doctora, a todos los miembros de este panel, a los destacados miembros invitados que nos acompañaron el día de hoy por su presencia, por su atención, y también hacer muy presente que esta obra hace una evidencia de que nos encontramos en un momento en el que la figura de la víctima aparece situada en un lugar preponderante. Cobra gran visibilidad en el discurso público, político y mediático. Y así también debe ser estudiada dentro del ámbito penal, en donde el doctor Farfán nos ha hablado de este redescubrimiento de la víctima o de este renacimiento de la víctima, aludiendo a la evolución que ha tenido su posición desde un lugar de gran protagonismo inicial a un desplazamiento posterior hasta su resurgimiento en la actualidad. Entonces, corresponde hablar más bien exactamente de una desmarginalización de la víctima en esta sede. En este rigor, debemos de encontrar a la víctima no como tradicionalmente la encontramos en este segundo término, a los márgenes del proceso, sino desde donde comienza a avanzar lentamente hacia un centro, conquistando los mayores y más amplios espectros y espacios de participación dentro de nuestros procesos. Obras como esta que proponen una hipótesis, que la desarrollan, que la explican y la analizan, es lo que necesitamos para seguir fomentando nuestra cultura jurídica. Enhorabuena, 1000 felicitaciones, doctor Farfán, y 1000 felicitaciones por exponerle ante tribunales que pueden hacer un cambio, como lo es la Asamblea Legislativa, y que posiblemente en un futuro tal vez veamos materializada como una realidad. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Abrazo a la distancia. Gracias, muy buenas tardes a todos y felicidades. Gracias, buenas tardes. Felicidades, maestro Gabriel Farfán, por esta obra maravillosa. Doctor Antonio, por favor, presidente de la revista de... Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por admitirme dentro del grupo tan selecto que tienen ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, bonita noche a todos. Dame uso de la palabra, doctora. Ay, adelante, por favor. Pues agradecerle a todos, el doctor Ezequiel. Tus palabras son elocuentes, son muy buenas y yo te agradezco mucho. Y yo te pido un favor, les pido un favor a todos ustedes. Vamos a hacer un eco, vamos a unirnos para que esta propuesta realmente llegue a las autoridades, llegue a los legisladores y realmente tengan eco las víctimas en los delitos. Gracias, doctor Ezequiel. Gracias, doctor Jorge Luna. Gracias, mi querido Héctor González. Doctora Nayeli, muy amable por su atención, por todo tu apoyo, doctora. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Hasta luego, bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.